Buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a estudiar dos cartas de Pablo. La primera es la carta a Tito, que hace parte de las epístolas pastorales, como las cartas a Timoteo. Y la segunda es la carta a Filemón, que es una carta de la cautividad, que es muy cortica y pues vamos a revisar muy rápidamente. Entonces, vamos a iniciar con la carta a Tito, que, como lo hablamos, es una epístola pastoral que realizó junto con las cartas a Timoteo, que tenemos que tener en cuenta, que ya lo habíamos visto en la anterior presentación sobre Timoteo, que esta carta se escribió en los últimos meses en los que estuvo en libertad el apóstol Pablo. Ya Tito y Timoteo habían relevado de sus actividades evangelizadoras a Pablo, ya estaban en las regiones y en las iglesias que Pablo había dejado fundadas, llevando el conocimiento a esas iglesias. Entonces, lo que quiere Pablo aquí es darles instrucciones finales sobre ese futuro que viene, que él no lo ve muy favorable y donde él sabe que van a pasar cosas que no van a ser tan buenas para la iglesia. Entonces, eso lo vemos en Hechos 20, del 28 al 30, donde Pablo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo sabe que inclusive estando él vivo, venían esos lobos a tratar de acabar con las ovejas, a tratar de acabar con esa iglesia de Dios, a incluir dentro de la evangelización cosas que no eran doctrinas de hombres, sino doctrinas de Dios, a pervertir las escrituras, y él sabe que van a tratar de acabar con el rebaño, van a tratar de matar esas ovejas, de dispersar a las ovejas y de alejarlas de la realidad. Entonces, lo que aquí Pablo deja claro es que van a venir esos lobos que están todavía actualmente, que obran en este siglo, para tratar de que la enseñanza no sea la enseñanza de Cristo, sino enseñanza de hombres que al final lo que quieren es pervertir ese evangelio. Como en la carta de Timoteo, en esta carta también le habla a Tito acerca de los requisitos de los ancianos y los obispos. Dice en el capítulo 1, versículos del 5 al 9: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos de creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, aquí lo que le está diciendo Pablo a Tito es: ojo, tu vida y la vida de esas personas que están a cargo de la iglesia, que están ayudando en la iglesia, que están llevando la palabra del Señor, tiene que ser una vida sin tacha. Tienen que ser personas que con su vida demuestren que son testimonio de Cristo, que a través de las cosas que hacen hayan dejado ese ser antiguo que estaba pegado al mundo y que hacía cosas que no agradaban a Dios. Entonces, no deben ser iracundos, no deben ser soberbios, no deben ser dados al vino, no deben buscar pelea, no deben buscar ganar cosas de manera deshonesta, dinero de manera deshonesta, sino que deben andar en el camino recto, y de esta manera proclamar esa palabra que nos ha sido enseñada a través de la escritura, y que ha enseñado Pablo, que nos deja Pablo en cada una de sus cartas. Entonces, aquí es importante que nuestra vida sea testimonio. Dice en los versículos 13 al 16: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, la labor de Tito, la labor de Timoteo y nuestra labor es que cuando haya alguien adulterando la palabra, diciendo cosas que no son, nosotros podamos decirles que lo están haciendo de manera incorrecta y que lo que están siguiendo son solamente fábulas y doctrinas de hombres. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes.
reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, esas personas que que siguen doctrinas de hombres, que siguen filosofías judaicas, que piensan que a través de ritos van a lograr la salvación, pues están haciendo las cosas de manera incorrecta y están corrompidos. Su mente está corrompida. Entonces no hay que seguir a esas personas y lo que tenemos que hacer siempre es ir a la palabra y buscar que sea la palabra la que nos hable. ¿Cuáles son las instrucciones de comportamiento que le dice a Tito que tenga en cuenta pues para la vida? En el capítulo 2 versículos 3 al 8 dice así: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, si las ancianas, pues ya son ancianas y y hacen las cosas de manera correcta, pues ellas deben enseñar a esas mujeres jóvenes, a esas mujeres casadas, lo que es estar en Cristo, lo que es ser ejemplo y testimonio. Entonces, no deben ser dadas al chisme, a la palabrería, a acabar con nosotros a punta de mentiras, a inventarse cosas que no son, a estar vigilando y fiscalizando a los demás, sino que más bien su testimonio sirva a esas jóvenes para hacer las cosas de la manera correcta y para querer actuar como esas ancianas. Siempre nuestra vida tiene que ser el ejemplo. Y lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer siempre desde el amor, para que nadie tenga eh, de qué criticarnos, ni mucho menos, aunque obviamente sí vamos a recibir críticas, vamos a estar siempre en el ojo del huracán y van a tratar de acabar con nosotros, pero nuestra vida es el mejor testimonio de que las cosas las hacemos en amor a Cristo. Dice en el capítulo 2 versículos del versículo 9 al 19. Bueno, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Entonces, lo que le está diciendo aquí Pablo a Tito es que él debe enseñar y debe dar de lo que él aprendió, debe hacer las cosas de la manera en que él las aprendió, para no tener que andar en cosas que no son. Esto es capítulo 9 al capítulo 2 del 9 al, ay, pues menosprecio. Estoy buscando acá, qué pena. Ay, qué pena, un momentico, a ver, hasta el versículo 13, o sea, el versículo 15. Entonces, del capítulo 2 versículo 9 al 13, al 15. Entonces, aquí lo que nos está dejando claro es que nosotros debemos hablar de lo que aprendimos y no quedarnos metidos en el mundo, no querer otra vez estar haciendo cosas que al mundo le agradan, pero que a Jesucristo no le agradan, porque Jesús murió por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos, para purificarnos y para hacer de nosotros ese pueblo, ese Israel espiritual que lo sigue y que hace lo que él quiere, ¿sí? Que nuestras obras abren por nosotros. Dice en el capítulo 3 versículos 1 al 7. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros debemos sujetarnos a aquellos que están en situaciones de poder, a aquellos gobernantes, a las autoridades. Debemos hacer lo correcto, no difamando a nadie, no acabando con la honra de nadie, no peleando, siendo siempre amables y buscando que esas personas pues hagan las cosas de la manera correcta. Y muestra cómo éramos antes. Antes éramos del mundo, entonces éramos rebeldes, éramos esclavos de nuestras concupiscencias, queríamos andar en deleites que no nos servían ni nos sirven para nada, en malicia, en envidia, nos aborrecíamos unos a otros, pero ya no somos así. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros para salvarnos. No porque nosotros fuéramos buenos o porque mereciéramos algo, sino porque en su gran amor el Señor así lo determinó. Determinó morir por nosotros para que nosotros fuéramos nuevas criaturas. Nos salvó, no por por obras nuestras, sino porque nos ama y por eso se entregó a esa cruz y murió para que nosotros fuéramos redimidos, para que fuéramos justificados por gracia. Esto es por amor, no porque nosotros merezcamos nada. Nosotros estábamos metidos en el lodo, llenos de pecados, llenos de cosas que no le agradaban, pero Él decidió limpiarnos. ¿Con qué? Con su muerte, con su sangre y con su resurrección. Por eso debemos hacer que eso que hizo el Señor tenga sentido, viviendo la vida de la manera en que el Señor quiere que la vivamos. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No nos metamos en peleas con las personas a tratar de explicarles cosas que ellos no entienden porque simplemente tienen la mente entenebrecida. Nosotros sigamos adelante haciendo las cosas de manera correcta. No nos pongamos a contender con otros por el tema de la ley, por lo que piensan, porque piensan que tienen que guardar los días o porque creen que pueden criticar y pueden acabar con nosotros diciendo que cómo hablamos de eso si no somos testimonio, que las personas piensen cada cual lo que quieran. Y nosotros simplemente les tratamos de decir, si no se pueden, no nos ponemos en discusiones, no le damos, como dice también en la palabra, pues no le tiramos perlas a los cerdos y hacemos las cosas simplemente actuando de la manera correcta y llevando esa palabra de Cristo al que la quiera escuchar, que no todos la quieren escuchar. Y aquí acabamos esta carta a Tito. Muy importante tener en cuenta todas esas sugerencias y todas esas recomendaciones que nos hace Pablo, porque en este momento siguen siendo recomendaciones actuales que tenemos que tener en cuenta, porque el mundo se está hundiendo cada vez más en sus propias verdades, en sus propias filosofías y están acabando con la verdad, están acabando con la justicia, quieren tener ellos la justicia y quieren aplicarla de manera incorrecta. Nosotros seguimos caminando en Cristo. Y vemos esta carta a Filemón, que es una carta cortica que hace Pablo estando preso y que deja claro cómo debe ser ese amor por Cristo y cómo debemos actuar nosotros. Entonces es el escrito más breve que hace el apóstol y lo hace mientras está en cautividad en Roma. Onésimo era un esclavo fugitivo que robó a su amo se llamaba Filemón, y llegó a la ciudad de Roma. Allí en la ciudad de Roma seguramente se conoció con Pablo, estando los dos en la cárcel, y lo que hizo Pablo, pues Pablo le habla, obviamente la palabra le cuenta lo que es el Evangelio, y y Onésimo recibe esto y cambia y se vuelve una nueva criatura. Entonces, como Onésimo había sido capturado, tenía que ser devuelto a su amo, a quien había robado, ¿sí? A quien le había hecho algo que no estaba bien. Y lo que quiere Pablo con esta carta, Pablo conoce a Filemón, es que cuando Filemón lo reciba,
lo reciba de una manera diferente, o sea, que no actúe como actuaban las personas cuyos esclavos los defraudaban y pues obviamente cuando volvían, cuando ellos los tenían otra vez después de que pagaban su condena, pues hacían con ellos lo que querían, los castigaban. Entonces lo que va a hacer Pablo en esta carta es decirle a Filemón que actúe desde el amor y que sepa que Onésimo ha conocido a Cristo, que Onésimo ya sabe y es su hermano. Eso no sonaba muy normal en esa época porque pues Onésimo ante todo era un esclavo. Dice en el capítulo 1, versículos 4 al 7: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces Filemón es cristiano, Filemón hace buenas obras, Filemón actúa de la manera correcta, y aquí lo que Pablo le dice es: sé y he escuchado que tú haces las cosas de la manera correcta, que tú andas en Cristo Jesús. Por lo tanto, está tranquilo Pablo porque sabe que le está escribiendo a su hermano y que va a entender lo que él le está diciendo. Dice en los versículos 8 al 12: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Entonces aquí le está hablando de un Onésimo distinto. No es ese esclavo que cometió un error, que robó a Filemón, sino es una persona nueva, una nueva criatura en Cristo. Y como Filemón conoce de Cristo, aquí lo que está haciendo Pablo es apelando a ese amor que tiene para que trate a Onésimo de manera distinta. Seguramente una persona no creyente a la que le llega una carta de Pablo en estos términos diría: este señor, ¿qué le pasa? Yo tengo todo el derecho a ejercer mi, mi poder sobre ese esclavo, porque pues yo soy el dueño del esclavo. Pero aquí lo que le está diciendo Pablo es que actúe de la manera que al mundo le parece incorrecta, y es que actúe como si ese Onésimo, es hijo de Pablo, porque Pablo fue el que lo convirtió estando en prisión, que actúe de manera distinta y que lo reciba como si recibiera a Pablo. Y esto podría en ese momento a cualquiera parecerle muy extraño, pero una persona que sabe y que conoce quién es Cristo y que ha aceptado esa obra de Cristo y ha decidido cambiar su vida, sabe que Pablo está hablando en términos del amor. Le está diciendo que lo reciba con amor, no como a ese que lo estafó o que le hizo algún daño, ni como un pecador, sino como una nueva criatura en Cristo. Dice en el capítulo 1, versículos 13 al 18, simplemente aclarar que esta carta solo tiene un capítulo: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, Pablo le está dando la opción de elegir, porque Pablo dice que quisiera quedarse con él y que estuviera Onésimo acompañándolo en su prisión. Dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Pablo hace aquí una cosa hermosa, que es una cosa que nosotros deberíamos hacer, y es, claro, las personas, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, y Pablo lo que está pidiéndole a Filemón es que abra su corazón y que lo trate como un hermano. Yo me pregunto, y es difícil, ¿cuántas veces nosotros a una persona que nos hace daño podemos recibirla como a un hermano? Podemos dejar atrás esas cosas malas que nos hicieron y de verdad recibirlo en amor. Lo que está diciendo aquí Pablo es lo que tiene que ser la vida cristiana, y es aceptar a ese otro que te hizo algo malo, que cambió, que conoció a Cristo, que ya no está en el mundo, que es nueva criatura, recibirlo como un hermano, amar a las personas, porque de verdad ese es el mandamiento que tenemos. Y eso fue lo que dejó claro: a los demás los tenemos que amar como a nosotros mismos. Hacer eso no es fácil. Perdonar muchas veces no es sencillo, pero el Señor quiere que lo hagamos y el Señor es el que vive en nosotros. Entonces, a esas personas, y seguramente a este Onésimo lo recibió Filemón, a lo mejor hasta le dijo a Pablo que se quedara con él para que lo ayudara en sus prisiones, no sabemos,
Pero lo importante aquí es ese mensaje que nos dice Pablo, ese mensaje que nos da Pablo para que nosotros actuemos hoy y siempre, y es actuar en amor, que el amor sea el que nos mueva, que de verdad sepamos que Cristo murió en esa cruz, no para condenarnos, sino para salvarnos, no porque lo mereciésemos, sino porque sabía que éramos pecadores y necesitaba derramar su sangre para que nosotros fuéramos limpios. Ya estamos limpios, recibamos a esos que han pecado, que se arrepienten, que se vuelvan, que son nuevas criaturas, recibámonos en amor y no juzguemos a nadie. Independientemente de que conozca o no conozca de Cristo, nosotros no somos jueces. En esta tierra nosotros estamos para hacer las cosas de la manera correcta, para hacer testimonio y para andar siempre en ese amor de Cristo y actuar como Cristo lo hizo en esta tierra. Y así acabamos estas dos preciosas cartas. Espero que tengan un maravilloso resto de fin de semana, que tengan una nueva y bendecida semana y que Dios les bendiga. Nos vemos en 8 días.